lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:45 de la mañana. Gracias, querida audiencia. Seguimos. Juan Fernando Flores está enlazado con nosotros. Él es asambleísta y jefe de la bancada del Bloque de Acuerdo Nacional, el BAN. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Si puede prender el micrófono. No le escuchamos. Muy buenos días, Belkis, igualmente Fabricio y todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos en esta mañana. A ver, para este jueves se ha convocado a la sesión de pleno de la Asamblea Nacional para elegir 2 vicepresidentes o vicepresidentas, que está vacante la primera vicepresidencia desde el 31 de mayo y la segunda vicepresidencia desde el 14 de julio de la semana pasada. ¿Cuál va a ser la postura del Bloque de Acuerdo Nacional sobre estas designaciones? Bueno, como bancada del Acuerdo Nacional, de alguna manera al menos nos congratulamos que después de 50 días de que no se ha designado la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, el presidente Virgilio Saquicela haya escuchado nuestro llamado en el pleno anterior a convocar ya finalmente esta elección, porque lamentablemente cuando tenemos más de 50 días sin una persona que es parte del Consejo de Administración Legislativa, o en este caso dos personas, tenemos una falla administrativa en la propia institucionalidad de la Asamblea Nacional. Dentro de este proceso, decir que seremos partícipes o estaremos dentro de ello no es nuestro sentir, porque lamentablemente lo que vamos a ver el día jueves no es una intención de tratar de elegir a la mejor o el mejor asambleísta para ocupar estos espacios, sino terminan convirtiéndose más en un concurso de mi simpatía de la nueva mayoría, de quiénes son los que van a terminar quedando allí para que sean designados por la bancada de uno, es el Partido Social Cristiano, disidentes de Pachacuti y rebeldes de la ID. Con lo cual esta nueva pseudomayoría se constituiría más bien en lo que nosotros hemos llamado un reparto de la Asamblea Nacional, porque no es una agenda legislativa lo que les une, no es una estrategia política que esté detrás de esto, sino simplemente que después de cumplirse entre todas las partes lo que ha sido las exigencias o los requerimientos para sacar a una persona o colocar a otra, pues simplemente ahora se va a ir un proceso de una supuesta designación, donde al final del día lo que hicieron fue durante este fin de semana reunirse las partes y definir los nombres, o al menos es lo que esperamos que hayan constituido, después de que vienen desarrollando un plan que tiene casi 3 meses dentro de la Asamblea Nacional. Por esta parte, nosotros no participaremos ni respaldaremos a candidato alguno que viene con la venia desde Bélgica, porque al final del día lo que se va a elegir de verdad no es a los mejores asambleístas para ocupar estos espacios, sino el de alguna manera entregarle las cuotas de poder a quienes finalmente terminaron estableciendo un nuevo pacto que simplemente busca el control en la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenido nuevamente, buen día. Esta nueva mayoría se pone a prueba por reparto de vicepresidencias en la Asamblea, como titula, por ejemplo, hoy el portal digital Primicias. ¿Cómo se mira desde adentro, cómo se han mirado desde adentro estos diálogos y estas conversaciones y este cabildeo entre las diferentes bancadas? Bueno, nosotros las llamamos pseudomayoría justamente porque vamos a ver si realmente son o no son mayoría y en qué punto vamos. El Partido Social Cristiano tenía la intención de sacar a Guadalupe Llori, para eso se lo pide el apoyo a la bancada de UNES. La bancada de UNES tenía ya un ataque o una versión con la asambleísta Yesenia Guamaní, para eso exige que se le pague de la misma manera en lo que corresponde en la Asamblea Nacional. A esto se le termina de sumar los radicales de Pachacuti y a su vez los disidentes de la ID, para que se termine de armar este nuevo grupo, por así decirlo, de casi 80 asambleístas, que le llamamos pseudomayoría. ¿Por qué? Porque si fuese una mayoría legislativa que persigue específicamente un proyecto político dentro de la Asamblea Nacional, ni siquiera hubiesen tardado en elegir a las personas. El problema está en que ni siquiera han podido terminar de determinar los nombres que van a ocupar esos espacios. De un lado tienes a Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Patricia Sánchez, Peter Calo, por parte de los disidentes. Por parte de la ID tienes a Joana Moreira, Lucía Plasencia, Rocío Guano Luisa o incluso el propio Alejandro Jaramillo también dentro de estas posiciones. Y ahora, con lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral con la izquierda democrática, seguramente van a buscar forzar a que los otros asambleístas de la ID tengan que votar por uno de estos candidatos. De ahí tienes un Partido Social Cristiano que dice, yo me presté para esto, pero no quiero estar en la foto, así que simplemente lo que hago es
que otros designen los espacios, y finalmente una bancada de UNES que esté o no esté, igual va a seguir manteniendo el control de la Asamblea Nacional, porque con 47 votos va a definir el futuro del propio Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea. Así que no es una mayoría que esté consolidada, es simplemente un proceso que están terminando de definir los nombres, y en función de las simpatías que puedan tener estos grupos dentro de la Asamblea Nacional, terminarán designando a quien mejor les plazca y no a quien mejor esté capacitado o capacitada para ocupar este espacio. Y es lo que nosotros lamentamos, porque la Asamblea Nacional al final la perdió casi 50 días para la primera vicepresidencia y casi una semana en el caso de la segunda vicepresidencia, donde al final demuestran que aquí la intención no era mejorar la Asamblea, era simplemente tener 2 espacios para ahora tener con qué llenar y sentar a una mesa, supuestamente establecer algo que no tiene ni agenda legislativa, ni rumbo en la Asamblea Nacional, y mucho menos un planteamiento político al país. Y yo le voy a añadir algo más a lo que usted está diciendo para su comentario. La designación de las 2 vicepresidencias inevitablemente podría traer como consecuencia una suerte de reorganización del CAL, del Consejo de la Administración Legislativa. Vamos a suponer que efectivamente se consolida la candidatura de Joana Moreira a la segunda vicepresidencia. Ella actualmente es vocal del CAL. Permanecería en el CAL, pero ya no como vocal, sino como vicepresidenta, y esa vocalía quedaría vacante. La cuarta vocalía. La cuarta vocalía, y allí, por ejemplo, se escucha que esa vocalía podría ser para el Partido Social Cristiano, que no tiene representación actualmente en el CAL. Entonces, no se trata solamente de elegir vicepresidencias, asambleísta Flores, sino ahí mismo generar una reestructuración del CAL si se da este escenario. Es que, estimado Fabricio, lo que usted menciona es justamente el dando y dando. Aquí lo que se ha constituido es un punto donde simplemente hicieron todo esto para acomodarse. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos molesta? El que hayan hecho que la Asamblea Nacional pierda dentro de su propia institucionalidad ya golpeada todo este tiempo. Porque al final del día, si ya ellos tenían una alianza donde establecían que la primera vicepresidencia era de Pachacutic Radical, ¿por qué no lo designaron hace semanas? ¿Por qué tuvieron que esperar a que salga Yesenia Guamaní? Y seguramente aquí yo comparto un poco la visión que menciona Fabricio. Aquí va a ser muy simple lo que va a ocurrir el jueves. Vamos a ver que Mireya Pazmiño, Patricia Sánchez, Dina Farinango o Peter Calo ocuparán la primera vicepresidencia, dándole la cuota a Pachacutic Radical. Joana Moreira terminará de garantizar tener los votos, porque, ojo, cuidado, renuncia y después no tiene los votos para alcanzar la segunda vicepresidencia. Llegará a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, y con esto el Partido Social Cristiano va a consolidar su espacio dentro del CAL, y seguramente se lo darán a alguien que represente allí este espacio. El gran punto es: ¿por qué esperar 50 días? Esto no es algo que surgió esta semana, esto es algo que nosotros sabemos hace semanas. El problema es que cuando a la Asamblea Nacional no le das ese interés y no le das la responsabilidad de las cosas que tienen, terminas teniendo justamente espacios en el CAL abandonados. ¿Y qué es lo que ocurrió en las semanas anteriores? Asambleístas que deciden no asistir dentro del CAL terminan rompiéndote el quórum, terminas no teniendo sesiones del CAL, eso termina golpeando la aprobación de proyectos de ley que llegan a las comisiones, y esto se vuelve un ciclo que al final quien termina perjudicado son los ecuatorianos, porque la Asamblea Nacional no avanzaba en su agenda legislativa, no avanzaba en las respuestas que le tiene que dar al pueblo ecuatoriano. Entonces, los caprichos que tienen las bancadas en este punto no pueden afectar. Porque aquí muchos han mencionado, bueno, pero ¿por qué hoy tú te quejas si hace un año atrás tú lo hiciste con Guadalupe Llori en Pachacutic, con Virgilio Saquicela por el VAR, en ese entonces Bella Jiménez por la ID? Porque al final del día nosotros nunca afectamos la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Lo que hicimos, lo hicimos dentro del proceso democrático. Aquí el problema es que se está golpeando a la Asamblea Nacional, no se le da una agenda legislativa, no tenemos una ruta legislativa, y aquí hay un punto que es el que más nos preocupa. Vamos a tener un presidente de la Asamblea Nacional que, mientras no le sea incómodo a esta mayoría, tendremos presidente. Caso contrario, no les sorprenda que en 1, 2 meses o 3 meses a esta nueva mayoría le incomode la presencia de Virgilio Saquicela y termine sacándolo. Entonces, al final del día, aquí las cosas se han venido diciendo desde hace tiempo. El caso de Mireya Pazmiño no es algo que nosotros la estamos promocionando. Fue el propio Rafael Correa en una reunión con Rafael Lucero en México, cuando él era coordinador de Pachacutic,
quien puso el nombre sobre la mesa y le dijo que quiere que sea la presidenta de la Asamblea Nacional. La única forma de que eso suceda es que ella sea electa primera vicepresidenta, Virgilio Saquicela le resulta incómodo y en más o menos unos 3-4 meses la tengamos a ella en la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero ahí la pregunta es, ¿hemos evaluado la gestión de ella desde la presidencia de régimen económico? ¿Hemos visto cuál es el trabajo legislativo? Es decir, ¿estamos eligiendo las mejores personas para ocupar estos espacios? ¿O simplemente quienes por simpatía de quienes ahora son esta pseudo mayoría van a señalar a dedo? Asambleísta Flores, habrá quienes se pregunten si al inicio de este periodo legislativo, en mayo de 2021, se eligió a las mejores autoridades en su momento. ¿Por qué decimos que se afecta la institucionalidad? Yo sí quisiera que profundice en este aspecto, porque, digamos, sobre la agenda legislativa se entiende que para lo que resta de este tramo del periodo se la está trabajando, se la está estructurando. E insisto, a inicios de este periodo legislativo también hubo diálogos, también hubo cabildeo, también hubo acuerdos que se consolidaron, al punto que el Partido Social Cristiano quedó por fuera de la integración del Consejo de Administración Legislativa, más allá de que sí, son espacios que no es que corresponden por ley a cada bancada. Bueno, al final quizás yo creo que hay un proceso de retrospectiva que nosotros tenemos que hacer sobre lo que se hizo el 14 de mayo del 2021 y sobre en ese momento haber dejado a una de las bancadas legislativas sin espacio. Pero ahora vamos a ver qué va a ocurrir en el proceso del 2023, porque aquí viene todo un proceso de reconfiguración de bancadas. Al final del día todos están siendo reestructurados dentro del CAL para el mes 8, cuando en mayo del 2023 vamos a tener que elegir autoridades por los próximos 2 años, ya no solo en el Pleno, sino también en las comisiones. Así que aquí vendrá una gran reestructuración. Es más, es normal que en la Asamblea Nacional para estos procesos se rompan bancadas legislativas, desaparezcan bancadas legislativas, o incluso llega un punto donde se supere el número de las bancadas originales a cuando entró el periodo legislativo. Pero para ese momento tendremos que ver qué ocurre. El punto aquí, lo que a nosotros nos preocupa, es que hasta este momento no tenemos una agenda legislativa aprobada, no tenemos una ruta hacia dónde va a ir la Asamblea Nacional. Y una de las cosas que nosotros hicimos ver en la reunión de coordinadores de bancada sobre este punto es que, si bien nosotros respetamos las visiones de las otras bancadas que hablaban de presentar leyes, nosotros lo primero que pedimos fue un examen al proyecto y a la agenda legislativa anterior, la que se aprobó con Guadalupe Llori, la que aprobamos entre las 5 bancadas, la que aprobamos con Virgilio Saquicela, Yesenia Guamaní, Darwin Pereira, Ronnie Aliaga, Natalia Arias y Joana Moreira, donde ahora al parecer hicimos borrón y cuenta nueva, y las comisiones no pueden hacer borrón y cuenta nueva. El problema es que aquí no se está trabajando en lo legislativo, no se está avanzando en la agenda anterior que se tenía. Entonces, ¿cómo le vamos a salir a decir al país, no se preocupen, ahora hay una agenda nueva, y en menos de 7 meses vamos a hacer lo que no hemos hecho en año y medio? Ahí es donde nosotros vemos que hay una falla y realmente como legislativo le vamos a mentir a los ecuatorianos. Pero le pregunto, asambleísta Flores, usted tal vez ya en el balance no es autocrítico sobre los primeros meses de la actual legislatura, donde la propia conducción de la presidenta Llori estuvo marcada justamente por este clima de conflictividad, por la ineficacia en la aplicación del plan de trabajo que aprobó la misma legislatura con los jefes de las bancadas y que en coordinación con los presidentes de las comisiones? Es que aquí hay un problema y al final es lo que nosotros mencionábamos cuando se estaba haciendo la evaluación a Guadalupe Llori. El problema de que la Asamblea Nacional no avance, o como se hablaba justamente de que la Asamblea Nacional no avanzaba, no solo dependía de Guadalupe Llori, porque listo, Guadalupe Llori ya no está en la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Por qué las comisiones no siguen avanzando si el problema era Guadalupe Llori? ¿Saben por qué no siguen avanzando? Porque las comisiones no quieren trabajar legislativamente. Tenemos que revisar el porcentaje de cumplimiento sobre la agenda legislativa de las comisiones, que es algo que no dependía de Guadalupe Llori, dependía del presidente, vicepresidente y los otros 7 miembros de una comisión. ¿Cómo tenemos, por ejemplo, una comisión de niñez que tiene un solo proyecto de ley desde que asumimos en mayo hasta la fecha y todavía no tiene un informe? ¿Cómo podemos justificar eso? ¿Eso es responsabilidad de Guadalupe Llori o era responsabilidad de los miembros de la comisión? Entonces, aquí yo creo que cuando uno habla de la revisión, de la reestructuración, de la depuración de la Asamblea Nacional, tenemos que hablar con la claridad y la sinceridad de cómo son las cosas. No solo salir y señalar a 1, 2 o 3 personas como responsables, porque al final del día
Hoy Guadalupe Llori no está. Igual la Asamblea Nacional no sigue avanzando. Aquí la Asamblea Nacional le deben quedar en estos momentos al menos entre unos 16 a 20 proyectos de ley para ser debatidos y aprobados en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y qué están haciendo las otras comisiones legislativas entonces? La suya, por ejemplo, Juan Fernando, usted es presidente de una comisión. Y aquí yo le voy a hacer una referencia. El presidente de la República ha dicho reiteradamente en sus intervenciones públicas que, por ejemplo, los proyectos de ley que el gobierno ha enviado están durmiendo ahí en la Asamblea. Ha citado más recientemente el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, la LOES, pero también en su momento había citado el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, que es una reforma integral a la vigente Ley Orgánica de Comunicación. Y esa ley estaba en la comisión que usted preside, asambleísta. O sea, ¿cómo entender esto? Bueno, es que ahí el punto depende de que no es algo que está en la comisión formalmente. Estimado Fabricio, en mi caso, yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Nosotros cuando recibimos la comisión, 13 acuerdos internacionales, los cuales ya todos están o aprobados o están solo para ser convocados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recibimos 5 proyectos de ley en materia de comunicación. El día de hoy vamos a hacer el tratamiento en el segundo debate, pero adicionalmente recibimos 7 proyectos de ley de otras materias de movilidad humana, lucha contra la trata y tráfico ilícito de personas, reformas que nos estableció la Corte Constitucional en materia de situación de apátrida. Y estimado Fabricio, mi comisión está al 100% en la agenda. Es más, en este punto no tenemos puntos que tratar porque todos ya están evacuados en la comisión y están esperando en la presidencia de la Asamblea Nacional ser convocados. Entonces, ¿qué ocurrió allí? ¿Cómo una comisión sí puede evacuar el 100% de su agenda, quedarse en cero, y otras comisiones ni siquiera con un solo proyecto de ley pueden avanzar? Entonces, de nuevo, esa responsabilidad no es porque Guadalupe Llori hizo algo en mi comisión, ni siquiera es parte de la comisión. Es un trabajo que se hace articulado desde la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y eso no quiere decir que nosotros no estemos trabajando, no estemos legislando, no hayamos hecho procesos de fiscalización, pero la realidad es esa. Veamos cómo están otras comisiones. Hay comisiones como la Comisión de Garantías y Derechos Constitucionales, que se le envió 4 proyectos de ley y hasta ahora solo ha avanzado en el 10% de la agenda legislativa en 1 año y medio. ¿Esa responsabilidad entonces era de Guadalupe Llori o son aún de quienes están ahí en las presidencias y vicepresidencias? Y por eso nosotros solo lo decíamos, no se debe señalar a una sola persona. Revisemos la Asamblea Nacional en pleno, revisemos el trabajo de las comisiones y ahí vamos a encontrar de verdad quiénes son los que están trabajando y quiénes son los que no lo están haciendo. Asambleísta Flores, volviendo al tema de la designación de autoridades, digamos que se cumple como usted lo acaba de citar, Pachacuti con la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia también queda definida, habrá que ver qué pasa con la cuarta vocalía, si es que Johanna Moreira llega a ser electa segunda vicepresidenta y demás. ¿De aquí en más qué viene? ¿De aquí en más qué respecto de la legislatura? ¿Cómo se mira ya el futuro como tal de lo que queda de esta administración, de esta primera mitad del periodo legislativo? Yo les pongo un ejemplo que a nosotros nos preocupa ahí, y es que supongamos que ya el jueves deciden resolver el tema de las autoridades. ¿Qué es lo que debería venir? Terminar de definir la agenda legislativa, cuáles son los proyectos prioritarios en las comisiones que quedaron pendientes del plan anterior para que puedan ser aprobados lo antes posible, cuáles ahora son prioridad dentro de esta nueva configuración del CAL para que las comisiones pasen a darle la prioridad. Y en función de eso, al menos decir, esta Asamblea Nacional va a cumplir de aquí hasta mayo del 2023 con esta agenda. El problema está en que, estimada Belkis, cuando nosotros nos reunimos con las bancadas legislativas, con los presidentes y vicepresidentes de comisiones, no hay realmente una evaluación de qué hemos cumplido y qué no hemos cumplido de la agenda legislativa. Porque al final, en esas reuniones, todos decimos que estamos bien, todos decimos que hemos avanzado, todos decimos que ya nos encontramos avanzando en los temas legislativos, pero que ahora vamos a traer nuevos proyectos de ley. Hay un error que cometimos en el primer proyecto de lo que era la agenda legislativa. Fuimos demasiado ambiciosos. Le dijimos al país que aprobaríamos 68 proyectos de ley en 2 años. Solo hemos llegado a la cifra de 13. No vamos a poder cumplir 13 de 68 entonces, inicialmente 13 de 68 proyectos. Ahí hay un grave problema. Y es que las bancadas legislativas, porque eso no es responsabilidad ni de una ni de otra, de todas las bancadas legislativas,
teníamos que no solo hacer el mea culpa, sino que ahora deberíamos generar un proceso donde le decimos al país, ¿saben qué? En el primer proyecto de agenda fallamos, en el segundo vamos a tomar esto del anterior, que es importante, estos elementos nuevos que no se pueden dejar de lado y le vamos a dar prioridad. Pero ahí va a depender nuevamente el trabajo de las comisiones legislativas. Por ejemplo, el CAL aprobó este fin de semana una resolución para que las comisiones, si quieren sesionar virtualmente, tengan que sesionar al menos 2 veces en días distintos de manera presencial. ¿Saben qué es lo que va a ocurrir? Que las comisiones ahora no van a sesionar ni presencial ni van a sesionar virtual, porque al final las condiciones en las que se está poniendo que las comisiones trabajen van a hacer que no lo hagan. Y ahí es donde vemos que la falla de la Asamblea Nacional, de nuevo, no recaía en una sola persona, recaía en la evaluación interna de si estamos haciendo lo correcto o no en la propia Asamblea Nacional. Una cosa más, asambleísta Flores, para cerrar. Entiendo que ya quedó listo el texto final del proyecto de ley de libre expresión y comunicación. Sí, el proyecto ya fue aprobado en la comisión. El día de hoy tenemos que conocerlo en el pleno de las 10:50 de la mañana, además del tratamiento de acuerdo comercial con Turquía, que también fue tratado en nuestra comisión, y ahí es donde nosotros esperamos que ya se pueda tomar una resolución final. Pero como mencionaba, estimado Fabricio, son temas que ya no están en la comisión, son temas que estaban en los tratamientos y en los puntos a ser convocados en el propio seno de la Asamblea Nacional. En función de eso, de nuevo, la Asamblea es la que queda en deuda hacia los ciudadanos, y la pregunta que hoy tienen que hacerse es si después de los cambios que se han dado, después de 50 días desde que se hizo el cambio en la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿somos hoy una mejor asamblea o estamos dejando mucho que desear? Esa es la pregunta que creo que los ecuatorianos tienen que responderse para entender si realmente el cambio funcionó o si simplemente esto tuvo toda una intención y visión que hoy lo vamos a ver el día jueves finalizado en los procesos de cómo reestructurar a la propia Asamblea Nacional. Correcto, asambleísta Flores. Te quiero agradecer por estos minutos que nos ha atendido para hablar sobre la política y lo que está pasando en la Asamblea. Muy amable. Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Gracias a nuestro invitado, Juan Fernando Flores, asambleísta y jefe de bloque de la bancada de Acuerdo Nacional, el BAN. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.